¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar la más densa noche brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad. Por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión. Mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él. Y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado. Cerca está, porque Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad. Por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad. Por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo.
Es una hermosa alabanza que nos invita a reflexionar acerca de nuestra fe, de nuestro gran amor y confianza para con nuestro Dios. Te saludo una vez más y te felicito por continuar perseverando en esta modalidad de devocionales virtuales. Quiero recordarte que si tú eres de los que te gusta tomar apuntes para aprender mejor o para profundizar, he elaborado una guía la cual te puede servir. En ella encontrarás tanto el bosquejo como espacios también que tú podrás complementar a partir de la vista de este video. Al mismo tiempo podrás también hacer tus propios apuntes y sacar tus propias aplicaciones. Aún la podrás usar en el futuro si tú quieres también volver a meditar sobre uno de los temas que aquí abordamos. Y en ese contexto te invito a que pensemos en el tema que traigo ahora para ti, el cual se titula así: cortar lo que no te suelta. Este está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 8 al 9. Te invito a que vayas conmigo a verlos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno. Encontramos aquí unas palabras que pueden ser vistas como palabras un tanto duras o radicales que nuestro Señor Jesucristo transmitió a sus discípulos y a todas las multitudes que escuchaban sus enseñanzas. Estos versículos están en el contexto de evitar ser de tropiezo o evitar también a aquello que nos hace tropezar en cuanto a lo que se refiere en el pecado en un sentido figurado. Ahora, tan serio es el pecado para Dios, tan serio es el abordaje que nuestro Señor Jesucristo hizo del pecado, que Él ilustró de esta forma la tajante decisión que debemos tomar nosotros cuando nos encontramos frente a una situación en la que estamos expuestos al pecado o en la que estamos incurriendo al pecado. Y él utiliza en los versículos anteriores, si tú puedes examinarlo luego, en este mismo capítulo 18, podrás tú observar que el Señor está hablando de caer, de tropezar, en un sentido figurado, para hablar de pecar o de desobediencia o de hacer todo aquello que no le agrada a nuestro Dios. De estos 2 versículos yo quiero invitarte a que tú medites con respecto a 3 enseñanzas que quiero mostrarte. La primera de ellas la pongo en la pantalla y dice de la siguiente forma: nada que consideremos valioso debe conducirnos a pecar. Absolutamente nada que pueda tener valor en nuestras vidas debe servir o debe ser usado como un instrumento de pecado. Todos nosotros en nuestra vida encontramos en nuestras relaciones con los demás o en nuestras interacciones también con nuestro medio ambiente e incluso con los círculos sociales donde nos movemos. En todos esos contextos tenemos cosas que son valiosas, seres que son valiosos. Tenemos también ideas que consideramos valiosas y muchas veces algunas de esas cosas que son tan valiosas para nosotros pueden ser como canales o avenidas de pecado. Con esto quiero decir y aclarar algo muy importante. No está hablando el versículo específicamente de una clase de pecado, sino del pecado en general. Porque algunos nos confiamos y creemos que porque no participamos de prácticas o de actividades que son escandalosas públicamente hablando, asumimos que estamos bien. Nos pasa que a veces nos comparamos con hombres o mujeres que están viviendo lastimosamente una vida perdidamente o están practicando o están esclavizados de algún pecado que le ha llevado a una destrucción o a una autodestrucción que es públicamente notable. Y al compararnos con esas personas,
y nosotros no estar involucrados en algo como lo que observamos en dichas personas, comenzamos a tener una sensación como de limpieza y de que todo está bien, y comenzamos a sentirnos confiados, como si estuviéramos realmente limpios de una forma absoluta y una manera plena, y eso solo nos lleva a bajarlos, a ponernos como de brazos cruzados, o como se dice también, a bajar los brazos, a quedarnos confiados y a no estar alerta acerca de diferentes cosas que pueden también estar siendo pecado en nosotros, aunque sean pecados que no son públicamente notables o notorios. Sin embargo, siempre son pecados, y son pecados de los cuales nosotros nos debemos cuidar. Así entonces, esta primera enseñanza nos anima a que todo lo que nosotros consideramos de mucho valor le prestemos atención. ¿Y de dónde tomamos esto? Fíjate lo que dice una vez más los versículos que hemos leído. He resaltado por lo menos dos partes que considero importantes en esta primera parte de los dos versículos. El versículo dice, tanto el versículo 8 como el 9, al principio dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer. Luego en el segundo versículo, en el 9, dice: y si tu ojo te es ocasión de caer. Estos versículos, o estas frases tomadas de estos dos versículos, nos están hablando de aspectos que son completamente valiosos de nuestro cuerpo. Estoy seguro que todos valoramos nuestros pies, nuestras manos, valoramos nuestros ojos. De hecho, creo yo que nadie en su sano juicio estaría dispuesto o querría perder alguno de estos órganos o miembros o extremidades de nosotros por cualquier motivo. Jamás nadie quisiera deshacerse de algo como lo puede ser una parte de nuestro cuerpo, porque la consideramos sumamente valiosa. Sobre todo, incluso, que se mencionan aspectos que son vitales para nuestro funcionamiento. Tanto la vista como las manos y los pies tiene que ver con nuestro andar, tiene que ver con nuestra movilidad, tiene que ver con nuestra capacidad de productividad o de laboriosidad, tiene que ver también con nuestra interacción con el mundo que nos rodea y con tantas cosas. Nadie querrá perder jamás, y todos cuidamos las partes más importantes de nuestro cuerpo, y en este contexto, por supuesto que cuidamos las manos, cuidamos los pies, cuidamos también nuestros ojos. Ahora, el Señor Jesucristo menciona estas partes de nuestro cuerpo por el mismo valor que tiene para nosotros. Y este versículo o esta frase se puede interpretar, claro, de una manera literal, y decimos, bueno, si hay algo que estás haciendo con tus manos, o hay algo que estás viendo, o hay algo que estás estás yendo o caminando en direcciones donde eres incitado a pecar, o donde caes en el pecado, entonces a eso se está refiriendo. Pero puede ser, por supuesto, eso, pero además también puede ser todo aquello que consideres de mucho valor, e incluso algo que es tan bueno en un sentido personal. Puede ser algo bueno, puede ser algo que tú aprecias, pero al mismo tiempo podría ser algo también que te está incitando a pecar. Ese es un sentido figurado también de poder entender este versículo. Hay personas, incluso algunos cristianos, que son incitados a pecar a partir del comportamiento, actitudes, conductas de personas que valen mucho para nosotros, personas que son muy importantes en nuestras vidas, ya sea familiares, como también pueden ser amigos, pueden ser compañeros, gente a quienes les otorgamos un valor importante. Estas personas a quienes les damos un valor importante, debemos nosotros estar atentos a que en nuestra relación con Dios no nos afecte la manera o las maneras de conducta que estas personas cercanas a quienes valoramos nos puedan estar incitando. Al contrario, debemos estar muy alertas nosotros y aprender a observar todo eso. Nuestra relación con Dios es una relación muy valiosa, muy importante, y nuestro Señor no quiere que nada de lo bueno que Él nos haya dado sirva como instrumento para el pecado. Y por supuesto, esta frase también se puede entender para nuestro propio cuerpo, es decir, en un sentido físico, nuestro cuerpo, nuestros miembros, como el apóstol Pablo lo aborda en su momento, no deben ser instrumentos de iniquidad o instrumentos de justicia,
o en otras palabras, instrumentos de pecado. No pueden ser, más bien nosotros, físicamente hablando, y mentalmente también, o en lo espiritual también, debemos estar íntegramente presentables o limpios delante de Dios. Y claro, si alguna vez pecamos, el Señor también ha establecido los mecanismos o los medios para poder ser restaurados. Ahora, esto es muy importante. Entonces tú debes aprender que lo que sea que tú valores, lo que sea valioso, que tú aprecies, lo que sea que te ayude a funcionar en la vida, si te incita al pecado, debes poner tu ojo en eso, es decir, debes poner más bien tu mirada en eso, prestarle atención y poder abordarlo de la manera que es. En consonancia con esta primera enseñanza, te traigo también la segunda. Y en esta ocasión, la segunda enseñanza dice de la siguiente forma: seamos radicales con el pecado que no nos suelta. Los cristianos también continuamos sujetos o expuestos a el pecado. Las formas pecaminosas que nos rodean en el mundo todavía siguen teniendo influencia sobre nosotros, siguen teniendo un poder de alcance sobre nosotros, y nuestra naturaleza pecaminosa, que es ampliamente propensa al pecado, entonces se encuentra muchas veces en el mundo un estímulo que le lleva a ser incitado o a consumar alguna clase de pecado a través de las tentaciones, cualquiera que sean estas. Ahora, fíjate cómo estos versículos también nos hablan acerca de cómo nosotros debemos ser radicales con todo esto. Como tú puedes ver, también resaltado unas partes importantes para este punto, para esta segunda enseñanza, y estas tienen que ver con lo que el Señor Jesucristo dice. En las dos ocasiones que Él se refiere, en el primer versículo, en el 8, que habló de manos y pies, así como también en el segundo versículo el que se refiere, en el que habla del ojo, en los dos Él dice que debemos tomar decisiones radicales. Dice, córtalo y échalo de ti, para hablar de las manos o para hablar también de los pies. Pero también dice que en cuanto al ojo, sácalo y échalo de ti. Ahora, tú puedes ver que no estaría hablando el Señor en un sentido literal. De lo contrario, todos los seres humanos o todos los cristianos deberíamos, al obedecer estos versículos, estar ya sin ojos, sin manos y sin pies. Así es que estos versículos no están hablando de una orden que sea física o literal, tal cual se menciona pues allí. De hecho, en la interpretación bíblica podríamos nosotros observar que existe una figura de dicción utilizada en la interpretación, para la interpretación bíblica, que es la hipérbole. Esta figura literaria consiste en hacer una exageración de algo con la finalidad de mostrar o de traer una enseñanza. Así entonces el Señor habla de cortar y de echar fuera de ti tus manos, tus pies. Aún habla de sacar tu ojo, pero está hablando en un sentido figurado, es decir, usa una hipérbole, que es una exageración, para que te quede bien claro a ti y a mí como discípulos de Cristo la manera en la que nosotros debemos tratar con el pecado. A través de estas expresiones que son fuertes y radicales, el Señor nos está diciendo que los cristianos no debemos jugar con el pecado. El Señor nos está diciendo que debemos ser radicales al tratar con el pecado que pueda estar en nosotros. Los cristianos, como todos los demás hombres y mujeres, estamos entonces expuestos a cualquier forma de pecaminosidad, como ya te lo mencioné. Ahora quiero que prestes atención a lo siguiente. A veces nosotros podemos incurrir ocasionalmente en alguna forma de pecado. Cuando digo ocasional me estoy refiriendo a esas formas de pecar que quizá no son habituales o que no están arraigadas en nosotros y que no son hábitos constantes. Así entonces la práctica del pecado puede verse desde un punto de vista donde sucedió esporádicamente y ya no volvió a suceder, o no sucede con tanta frecuencia, o
el pecado que realmente nos consume y que se ha vuelto tanto un hábito en nosotros que se vuelve muy difícil ya controlarlo, y que al contrario, lejos de que yo lo controle, ya el pecado me está controlando a mí. Cuando nosotros nos encontramos ante algo que no es habitual, suele ser un poco más fácil poder vencer cualquier clase de pecado o de propensión al pecado. La Biblia nos dice que debemos llevar todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Eso es muy importante poder retomarlo en un devocional como este, porque el versículo o esa idea que menciona el apóstol Pablo en una de sus cartas se está refiriendo a la importancia de poder detectar los pensamientos cuando estos nos están incitando al pecado. Debemos prestarle atención a las ideas pecaminosas. Normalmente el pecado nace con un pensamiento, con una idea. Cuando surgió así, nuestro cerebro, nuestra mente debe estar en alerta. Con la guía del Espíritu Santo debemos identificar dicho pensamiento, debemos capturar, debemos arrestar ese pensamiento y debemos volverlo cautivo. Debemos apresarlo y debemos encerrarlo y echarlo y sacarlo fuera de nosotros. Debemos alejarlo de nuestras vidas, porque ese pensamiento, si nosotros lo dejamos que esté funcionando y nosotros acostumbrados a dicho pensamiento o a sentimientos incluso, sin hacer nada, eso nos puede llevar a una forma todavía mayor de pecado. Por eso es que debemos prestarle atención a esto. Ahora también sucede la situación cuando ya se trata de algo habitual, algo que ya se arraigó en mí y que ya me resulta tan difícil, y puedo sentir que es hasta imposible quizás superar dicho pecado. La alternativa que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado tiene que ver con que seamos radicales al tratar con el pecado que nos tiene esclavizados. Eso significa tomar decisiones firmes, significa tomar decisiones tajantes, significa tomar decisiones que, aunque puedan doler o costar en un principio, son las mejores de las decisiones que nosotros podemos tomar. Muchos hombres comenzaron una vida pecaminosa a través del consumo incontrolado de las bebidas embriagantes. Comenzaron quizás con ideas y comenzaron a involucrarse con esto. No ejercieron ningún dominio, ningún control de ese pensamiento, y se les volvió un hábito. Y volviéndoseles un hábito, comenzó a volverse autodestructivo dicho hábito, porque comienzan a gastar su dinero de manera irresponsable en eso y no cumplen con otras responsabilidades que son mucho más valiosas, tanto en sus relaciones familiares u otro tipo de compromisos. La manera en la que se debe romper entonces con eso tiene que ser enfrentando un hábito así tan duro y tomar decisiones radicales. Eso podría implicar incluso no relacionarse con aquellas personas que le incitan a la bebida embriagante. Podría significar no juntarse ya con los compañeros de trabajo cuando en las circunstancias fuera del trabajo se exponen al consumo de bebidas. Esto es solo para mencionarte un ejemplo. Tú tendrías que evaluar tu propio corazón, deberías evaluar tu propia realidad, y podrías también detectar todo aquello que te incita a pecar. ¿Será que una amistad está influyendo en ti para alejarte de Dios? ¿Será que alguna serie de televisión, una serie de las nuevas que se transmiten desde la internet, está afectando tu vida, está afectando tu mente? Probablemente tú tienes que tomar una decisión tajante. Esa decisión podría implicar desde suspender la suscripción hasta quizá no tener aparatos o pantallas que te dominan o que te esclavizan a ti y que te impiden que tú puedas crecer en tu relación con Dios o que puedas crecer en tu relación con tus semejantes. Pasa muchas veces en el hogar, para citar otro ejemplo concreto, que la tecnología mantiene separada a la familia. Están bajo un mismo techo, e incluso pueden estar bajo una misma habitación, pero cada quien está con sus propios dispositivos.
Claro, si estás viendo este devocional es algo muy bueno, pero no siempre son los devocionales los que se están viendo a través de las pantallas individuales que se tienen con los dispositivos de uso tecnológico. Ahora, esto implicaría que si ese tipo de hábitos está separando la familia, está debilitando los lazos familiares, está debilitando la interacción social, entonces cortar y echar de ti, eso podría significar tomar decisiones que te lleven a renunciar a esa dependencia o esclavitud que estás teniendo de algo que te está causando un daño. Recuerda siempre que no se va a tratar siempre de pecados grandes o extravagantes o públicamente escandalosos. Pueden ser cosas pequeñas. Ahora traigo para ti la tercera enseñanza también de estos versículos que hemos leído, y dice de la siguiente manera: valoremos el cielo futuro por encima del bienestar presente. Valoremos el cielo, valoremos lo celestial, valoremos la vida eterna, valoremos el porvenir con Dios por encima de cualquier bienestar presente. A veces no cortamos con alguna clase de pecado, a veces no cortamos con una situación o con una relación que nos estimula a pecar porque nos produce un cierto beneficio temporal y terrenal. A veces es porque hemos tomado una decisión que está basada u orientada en obtener un beneficio, pero es un beneficio de manera ilegítima, como lo podría ser estar recibiendo dinero, para citar un ejemplo, de forma fraudulenta. Claro, puedo tener un beneficio que es presente, que es temporal, pero si yo pienso así es porque yo estoy perdiendo de vista, o porque he perdido de vista ya que hay cosas más valiosas que yo debo aprender a valorar y que debo incluso aprender a cuidar. Así entonces te muestro lo que dicen los versículos también, y por supuesto no están todos los versículos porque ya te los mostré, pero son parte de los versículos, y en este caso el Señor Jesucristo dice, tanto en el versículo 8 menciona: mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y esto mismo el Señor lo repite con un leve cambio quizá de palabras, pero al fin de cuentas el Señor está hablando de lo mismo, que mejor es pasar la prueba de la eternidad, mejor es pasar la prueba que nuestro Señor nos hará al llegar a su presencia, prueba para ver nuestra fidelidad, nuestra consagración, nuestra entrega a Él, nuestro amor a Él. Mejor es pasar esa prueba delante de Dios que estar obteniendo un beneficio temporal aquí en la tierra, por muy placentero que sea o por muy beneficioso que sea, pero que me traerá vergüenza y deshonra en la eternidad. Los cristianos debemos aprender a valorar la vida a la luz de estas 3 enseñanzas. Nuestra relación con el pecado, con las formas de pecar o con las personas que nos incitan a pecar, debe ser abordado siempre a la luz de estas 3 enseñanzas que te he mencionado. Recuerda siempre que nada que consideremos valioso debe conducirnos jamás a pecar, y debemos ser radicales más bien con el pecado, sobre todo cuando éste no nos suelta, es cuando más debemos luchar en contra de él. Y recuerda además valorar el cielo futuro por encima del bienestar temporal. Dejo estas enseñanzas contigo a manera de resumen para que tú puedas continuar en tu meditación en este devocional.